No me lo vas a creer sobre Cuba. Con respecto a su extensión, Cuba es la 16ª isla más grande del mundo. En Cuba no existe internet libre. La carne de res estaba prohibida y penalizada con años de cárcel si te veían consumirla. Hasta el año 2008, los cubanos no tenían permitido tener teléfonos celulares. El níquel es el principal recurso mineral de Cuba. Los cubanos necesitan permisos especiales para moverse por el país y sobre todo para visitar la capital. Los cubanos no tienen derecho a tener más de una propiedad, es decir, si la casa está a nombre de la mujer, el coche tiene que estar a nombre del marido o del hijo. Los drones están prohibidos en Cuba y muchos le echan la culpa a los imperialistas del norte. No me lo vas a creer sobre Cuba. Las navidades fueron eliminadas entre 1969 y 1998 por Fidel Castro, un cubano. Arnaldo Tamayo Méndez fue el primer latinoamericano en viajar al espacio. En Cuba se produce el mejor tabaco del mundo y el ron cubano es uno de los más famosos del mundo y se usa para hacer una de las bebidas que le han dado la vuelta al mundo, el mojito. Cuba es el segundo país americano en número de medallas olímpicas tras los Estados Unidos. En Cuba vive el pajarito más pequeño del mundo, es el colibrí zunzuncito, que solo mide unos 5 centímetros, y también se encuentra el anfibio más pequeño, la ranita Monteiberia, que no llega a los 11 milímetros. Y por si no lo sabías, solo existe un McDonald's en Cuba y está en la base naval de Guantánamo. No me lo vas a creer sobre Cuba. A pesar de su pequeño tamaño y con solo 6.5 millones de habitantes en 1958, Cuba ocupaba el puesto número 29 entre las economías más grandes del mundo. Cuba tuvo el primer ferrocarril de América Latina y el tercer país del mundo después de Estados Unidos e Inglaterra. El primer país de Latinoamérica y segundo país del mundo en transmitir televisión a color. El primer alumbrado público en toda Iberoamérica, España incluida, se instaló en Cuba en 1889. Cuba fue la primera nación iberoamericana en aplicar anestesia con éter en 1847. El primer tranvía que se conoció en América Latina circuló en La Habana en el año 1900. Y también en 1900, antes que ningún otro país de América Latina, llegó a La Habana el primer automóvil. Para 1958, antes que el gobierno castrista asumiera el poder, Cuba se había convertido en la quinta economía de América y había ocupado el lugar 22 a nivel mundial. Según datos de ese año, 1958, existían en la Embajada de Cuba en Italia 12.000 solicitudes de ciudadanos italianos para emigrar definitivamente a Cuba. A la isla emigraban de España, China y muchos otros países, buscando prosperidad y empleo, que por esos años sobraba. El pasado año fiscal, 270.000 cubanos escaparon de la represión y el hambre y entraron a Estados Unidos por sus fronteras. Más de 70.000 están varados en varios países de Latinoamérica, esperando por lo mismo. Muchas especies de zunzunes vuelan grandes distancias, pues son migratorias. El zunzún que vive en Cuba, Aquilocus colubris, al migrar vuela aproximadamente 965 kilómetros, cruzando el Golfo de México. Antes de migrar, esta especie se las ingenia para obtener de su alimentación unos 2 gramos o 0.07 onzas extras de grasa, la cual le proporciona energía suficiente para el largo vuelo que va a realizar.